la bienvenida a nuestro siguiente ponente. La próxima ponencia será impartida por el doctor Eric Ayala Calvillo, químico farmacéutico biólogo, con posgrados, maestrías y doctorado en ciencias farmacéuticas. Estancias de investigación en instituciones nacionales e internacionales. Actualmente fue reconocido e incorporado en el Sistema Nacional de Investigadores. Catedrático de la licenciatura y posgrado en farmacia, así como licenciatura en nutrición dentro de universidades públicas estatales. Ponente en distintos foros, simposios, congresos a nivel estatal, nacional e internacional, quien nos trae el tema Signal Meaning en la seguridad de medicamentos y dispositivos médicos. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, pues aquí está nuestro querido Eric, pues ha estado trabajando mucho con el tema de interacciones, el manejo de medicamentos y demás, y pues el día de hoy va a estar con nosotros dándonos esta referencia con los medicamentos y dispositivos médicos que tenemos que ver mucho con los profesionales de la salud, con médicos y enfermeras. Te dejo el micro. Muchas gracias a mi estimada amiga Noemí, y la verdad es un gran reto subir después de dos grandes pláticas, de las cuales me voy con mucho aprendizaje. Y retomaría algunos puntos de las dos pláticas anteriores, ¿no? La parte de cómo se genera esa información que nos brindaban para generar un taller y evaluar a dispositivos médicos, o incluso cómo toda esa información pues debe de servir para instancias gubernamentales o reguladoras de generar mejores estrategias. Así que bueno, pues sin más esperaré cumplir las expectativas de los dos ponentes anteriores que me dejan. Yo soy muy académico. Esta parte de minería de datos es algo que yo estoy postulando en los últimos casi 2 años y medio, ¿no? Y es, como investigador, pensar que los datos están ahí, pero hay que procesarlos. Y alguien me dirá, las instancias que recolectan esos datos ya lo hacen. No, no es cierto, ¿no? Y pensemos solamente en el INEGI. El INEGI nos da un informe de los reportes, pero al final muchos de esos datos quedan seguramente olvidados, ¿no? Y es los investigadores los que los tienen que retomar y finalmente plantearnos un nuevo enfoque de esa información. Y eso es lo que estamos haciendo en la parte de medicamentos, y que brindaré un poco acerca de los dispositivos médicos. Lo que pueden ver aquí, y empezaré con esta parte de la farmacovigilancia, ¿no? Es el caminito que se hace para poderla realizar. Y encierro esa partecita, no he modificado esta diapo en español, pero en la famosa farmacovigilancia pasiva, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora en todas las unidades de farmacovigilancia que existen en cada clínica según la nueva normatividad que tiene México. Y es muy importante, pero al final en esas unidades de farmacovigilancia pues se dan estos reportes espontáneos, y muchas veces podríamos decir, con eso se va nutriendo, ¿no?, toda la información que requiere primero un gobierno y luego el mundo, ¿no? Y entonces ahí es donde diría, ¿cómo es que cada unidad de farmacovigilancia aporta datos? Yo aquí voy a compartir lo que hicimos en el estado de Morelos. Hace ya casi 2 años, ¿no?, hago comercial al instituto, se generaban estas visitas en diferentes estados y yo tuve la oportunidad de poder coordinar la visita que se hizo en el estado de Morelos, y uno de esos desayunos fue farmacéuticos en el estado de Morelos. Una de esas farmacéuticas labora en un hospital particular de tercer nivel de atención con la cual pudimos participar, y la idea es, bueno, tú que estás en una unidad de farmacovigilancia, que estás haciendo los reportes, que luego mandas al Centro Estatal de Farmacovigilancia, ¿no?, y que luego el Centro Estatal lo manda al Nacional, y el Nacional lo manda finalmente a la Organización Mundial de la Salud. Pues, ¿qué podríamos hacer, no? Desde esta farmacovigilancia pasiva, con los datos que se van recolectando de forma clásica y operativa. Y nosotros generamos un pequeño estudio muy sencillo, pero la idea era, ¿qué sucede después de la normatividad de implementar una unidad de farmacovigilancia, ¿no? Si ahora el hospital ya lo tuvo que implementar, ¿cómo ha ido evolucionando los reportes? Y nosotros nos basamos en una clasificación
según las normas, ¿no? Vamos a clasificarlas no solamente por severidad o no solamente por órgano, aparato, sistema, o no solamente severidad más a hombres y mujeres, el cierto rango de edad o incluso por la vía de administración. Y nosotros vimos esa tendencia, ¿no? que tenía. Algo importante es que este proyecto fue presentado en el evento internacional de la OFIL, ¿no? que se dio en Morelia el año pasado y ganó el tercer lugar. Pero esa es la forma clásica de hacer farmacovigilancia, ¿no? Ir identificando estos problemas que tienen algunos medicamentos. Sin embargo, hay que recordar lo siguiente. Los datos por sí solos no salvan vidas, ¿no? La farmacovigilancia sí detecta y previene riesgos, pero las acciones tomadas por agencias reguladoras nacionales son cruciales para el uso seguro de medicamentos, pero requiere la colaboración muy estrecha con la industria farmacéutica, pero sin olvidar a la academia, ¿no? Al final en México existen muchas instituciones muy fuertes que hacen investigación, la misma UNAM, el Politécnico, la UAM, y solamente estamos hablando de escuelas públicas de la Ciudad de México, pero pues también están las estatales y cada vez entran más fuertes las universidades privadas. Lo segundo es que las acciones deben de prevenir en términos de seguridad a los medicamentos, pero debe de ser información que sea precisa y oportuna. Y entonces en el caso de medicamentos les voy a poner la situación de cómo podemos empezar a vincular y cuestionarnos farmacovigilancia activa con farmacovigilancia pasiva. Y entonces les pongo el caso de la domperidona, ¿no? De cómo pasamos de hacer esta farmacovigilancia pasiva a empezar a pensar en otras cosas diferentes. Lo que les muestro es que fue un medicamento aprobado entre 1970 y 1980. Sin embargo, ya para el 85, por ejemplo, en Europa se empezó a restringir su uso por vía intravenosa, ¿no? Ya decir, oye, no lo puedes aplicar así. En mismo Europa, lo que podemos decir es que en el 2014, por ejemplo, se dieron restricciones más severas, se empezaron a poner estas oraciones como precaución a la hora de la prescripción. En Estados Unidos, por ejemplo, FDA, ¿sí?, advirtió de un uso ilegal que se daba porque no estaba aprobado para su comercialización en Estados Unidos. Y finalmente, hace unos años, ¿no?, en el 2020, en Francia, por ejemplo, se prohibió su aplicación en menores de 5 años o 12 años, específicamente menores a 1 peso, ¿no? Y esa es la parte de decir, bueno, si agencias internacionales están monitoreando y alertando sobre el uso de algunos medicamentos, pues entonces estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Pero tenemos que compararnos en Latinoamérica. Y en Latinoamérica existe una variación increíble de las agencias reguladoras. En 3 de ellas, ¿no?, no está clara la forma en la que se comercializa o las formas farmacéuticas o la indicación terapéutica para las poblaciones. Incluso algo interesante es que, por ejemplo, en 2 países todavía se siguen utilizando fórmulas parenterales y además en ninguna de las agencias reguladoras se observa esta restricción de uso, ¿no?, por el riesgo cardiovascular que tiene. Entonces, algo está pasando con las agencias reguladoras en Latinoamérica, con las unidades de farmacovigilancia, con los profesionales. ¿Por qué no estamos viendo esto? Entonces yo lo que te diría es, hay alertas sanitarias que no solamente hace COFEPRIS, ¿no?, las hacen las agencias internacionales. Ahí les pongo una alerta sanitaria que salió en 2014 en España, por ejemplo, ¿no? Y ese sería la clara visualización de que sí se genera información. FDA también sacó una alerta sanitaria sobre el riesgo. Y es ahí donde tenemos que recordar, las acciones tomadas por agencias reguladoras nacionales son cruciales, ¿no? Y tenemos que tener este vínculo entre la industria y la academia. Alguien dirá, bueno, pero son simplemente alertas sanitarias, ¿qué evidencia científica tienen? Bueno, pues te demuestro que por ahí del 2020 se empezaron a publicar estudios, ¿no?, tipo metaanálisis, donde se usa estadística y se comparan diferentes estudios hechos en el mundo y se empieza a ver la seguridad, ¿no?, sobre todo ese riesgo cardiovascular. Entonces, no solamente están las alertas de la agencia reguladora, las acciones que tuvieron agencias reguladoras en Estados Unidos y en Europa, sino que además ya empieza a existir evidencia científica. Es ahí donde nos tenemos que volver a cuestionar, ¿no? Oye, ¿por qué en América Latina la domperidona se sigue utilizando en población pediátrica y siguen habiendo formulaciones en presentación parenteral para inyección intravenosa? Y entonces tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo con la farmacovigilancia activa, ¿no? ¿Qué sería eso? ¿Cómo implementarla? ¿Qué es lo que pondría entonces en la mesa para poder hacer esta farmacovigilancia activa?
pues empezar a usar el uso de bases de datos, lo que se conoce como farmacoinformática, y entender que se tienen que hacer colaboraciones multidisciplinarias. Les pongo el ejemplo del uso de bases de datos, ¿no? En este hospital en Arabia Saudita, lo que ellos hacen es generar su propia base de datos sobre los reportes de reacciones adversas, ¿no? Es la parte de la farmainformática que se tiene que hacer, ¿no? Hay muchas instituciones o intermediarios que venden bases de datos para ir reportando y monitoreando tus reacciones adversas. Ellos la generan y la publican, pero además algo interesante es que luego en las barras naranjas las comparan contra lo que está reportando el gobierno de Arabia Saudita. Es decir, estoy comparando lo mío contra lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Ver qué tanto reporte reacciones adversas, ¿no? Y este es el primer ejemplo de decir, claro, los datos son datos, pero hay que utilizarlos y hay que analizarlos. Lo que yo estoy haciendo lo tengo que comparar contra alguien más. Y eso que solamente fue por número de reacciones adversas por año. Será interesante saber si fue más en hombres o mujeres, en qué rango de edad, qué grupo de medicamentos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está el ejemplo de decir, apostémosle a las bases de datos, ¿no? Hay bases de datos que ustedes conocen, son sin costo y las podemos utilizar. Hay algunas que tienen costo, el caso de Micromedex, por ejemplo, Lexicom, ¿no? Pero al fin y al cabo hay publicaciones que las están poniendo en la mesa. Y las están poniendo en la mesa para hacer esto denominado minería de datos. Otro estudio que te comento es en Canadá, donde lo que hacen es preguntarle a profesionistas farmacéuticos cuál es la base de datos que ellos más usan, ¿no? Para hacer una evaluación de la seguridad de los medicamentos. Algo interesante es que comparan Lexicom y Micromedex sin conflicto de interés. No me dan nada ninguna de ellas, ¿no? Pero lo que sí te pongo en la mesa es que ponen, ¿no? Que lo que es más fácil para ellos es la de Lexicom, ¿no? Por su operatividad. En México, tal vez la más conocida es Micromedex, ¿no? Muchos utilizamos algunas públicas, pero bueno, ahí está la idea de ir evaluando cómo se pueden usar. Y finalmente el COVID también fue un parteaguas, ¿no? Porque el COVID nos demostró que nos enfrentamos a retos inmensos donde la seguridad del uso de medicamentos era cuestionable y entonces en la línea del tiempo ustedes pueden ver todos los medicamentos que se empezaron a postular tentativos para poder abordar desde la problemática de la infección hasta las complicaciones, ¿no? Ahí está acitromicina, ¿no? La postulación de la famosa ivermectina, etcétera, hasta los anticuerpos monoclonales. Pero algo interesante que hacen ellos es, oye, todos estos fármacos que se están utilizando, ¿no? En la población, pues hay estudios que los están evaluando y están evaluando que están generando interacciones con otros fármacos que están usando UDIOS, con VillaAccess, con FDA y con muchas otras plataformas de agencias reguladoras internacionales para ver la situación de la seguridad de los medicamentos. ¿Por qué? Y entonces te recuerdo con esta oración. Muchos medicamentos que están en el mercado ya comprobaron su eficacia, pero la parte de la seguridad queda como un aspecto secundario, ¿no? Todos los efectos adversos no pudieron ser visualizados en la parte de los estudios clínicos. Y entonces es donde podríamos apostarle a evaluar el mundo real. Y el mundo real se evalúa desde la farmacoepidemiología. Y esa farmacoepidemiología podría ser evaluada mejor, pues precisamente con los datos que se están generando en diferentes plataformas. ¿Qué es lo que hicimos como equipos colaborativos? Bueno, pues lo primero es que empezamos a pensar en una familia de fármacos interesantes, los denominados epifármacos. Son epifármacos que se están postulando para el cáncer, ¿no? FDA en los últimos 10 años ha avalado más de 10. Estos epifármacos van contra la metilación del ADN y la desintegración de histonas, ¿no? Que apagan genes supresores tumorales. Y como oncológicos es una nueva familia. El único punto es qué tan seguros son. Entonces nosotros lo que propusimos fue empezar a usar bases de datos para ver la seguridad. Y lo que te puedo contar a grandes rasgos es que este estudio se presentó en el evento apenas de la ISOP, ¿no? Concursamos postulando una nueva forma de hacer farmacovigilancia activa, usando farmacoepidemiología. De los datos más interesantes que te quiero comentar de este estudio es que no todos los epifármacos generan los mismos tipos de reacciones adversas, ni por sexo, ni por edad, ni a lo mejor por órgano, aparato, sistema, ¿no? Y es una postulación de que entonces tenemos que saber de que aunque son oncológicos y tienen una nueva postulación de mecanismos de acción, pues es muy diferente evaluar su seguridad. Otro estudio que también pusimos en la mesa es el uso de los probióticos, ¿no?
No lo hemos llevado a un evento a presentar, pero ya está a punto de ser publicado en la revista de Medicina Interna. Y los probióticos es un mundo también increíble, ¿no? Porque se catalogan como suplementos alimenticios y entonces empezamos a pensar, si ya hay mucha evidencia de que algunos probióticos se usan para el tratamiento de la obesidad, bueno, pues vamos a buscar su seguridad, ¿no? Y lo primero que empezamos a hacer, porque nos cuestionaban mucho el solamente usar bases de datos, pues fue, busquemos los estudios que validan que estos probióticos son para el tratamiento de la obesidad y encontramos más de 10 estudios. Ahí están, los ponemos. Todos comprobaban la eficacia de probióticos para disminuir de peso, pero solamente casi el 20% hablaba sobre la seguridad. De los diferentes estudios que recolectamos, hicimos un tipo metaanálisis, pudimos observar que hay más de 1000 pacientes con rangos de edades muy diferentes, ¿no? Pero de los pocos estudios que sí reportaban los efectos adversos, todos se quedaban con la oración de no hay diferencias significativas con el grupo de tratamiento, ¿no? Contra el placebo. Es decir, están siendo muy vagos en los reportes de la seguridad. Otra cosa importante es que casi todos reportaban solo reacciones adversas gastrointestinales. Entonces, con esta lógica podemos decir, el 80% de estudios que avalan que los probióticos sirven para el tratamiento de la obesidad no están mostrando datos de seguridad, no están mostrando sus efectos adversos. Entonces hay que ir a ver qué es lo que están en las plataformas, ¿no? Y bajo eso les comento algunos de los datos más importantes. Punto número 1. En VillaAccess pudimos identificar que hay 12 probióticos que se están utilizando para el tratamiento de la obesidad y que las reacciones adversas son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. Que en los rangos de edad, por ejemplo, ¿no? De 18 a 44 años o de 45 a 65 años, ¿no? Son mucho más frecuentes en las 18 a 45, pero que cada tipo de probiótico tiene una frecuencia diferente. Por ejemplo, en el caso de bifidobacterias es un 15% para esa población de edad y Bacillus es de casi el 75%, es decir, el doble. Si nos detenemos por continente, hay más reacciones adversas reportadas en Asia que lo que es en América o en Europa. Pero un caso curioso es que la familia de los bacilos, ¿no? Tiene mucho más reportes, por ejemplo, en Europa que en América. Y esa es la parte de ir diciendo, bueno, las reacciones a veces están ahí, pero hay que procesarlas y hay que informar otro tipo de cosas a los profesionales que al final los van a prescribir. Y lo más importante en esta otra parte de la diapositiva es que identificamos que los principales causantes de las reacciones adversas que están reportando en VillaAccess pues son lactobacilos, representa casi el 75% de estos reportes. Cuando nos detenemos en qué lugar están generando estas reacciones adversas, sí son gastrointestinales, pero ya nos alertan, por ejemplo, reacciones adversas en la piel, en malestares generales, en sistema nervioso, en infecciones. De hecho, ahí les cuento una anécdota, ¿no? En alguna ocasión, platicando entre colegas, expertos médicos y nutriólogos del mundo de los probióticos, me dicen, oiga usted, químico, fíjese que tengo un paciente que está usando un probiótico y me dijo que empezó a tener somnolencia, ¿no? Y que si eso era un efecto adverso, que si tenía que tener, pues a lo mejor consideraciones especiales o algo. Y le dije yo, no, claro que no, porque los probióticos se consumen por vía oral y entonces los únicos malestares son gastrointestinales, ¿no? Y otro experto levanta la mano y dice, no, ¿sabes qué estás haciendo mal? La dosis, modifica la dosis, ¿no? Y entonces seguramente ese somnolencia pues se le va a quitar. Y les dije, es que no han entendido que las reacciones adversas son muy diferentes, que lo más frecuente sea gastrointestinal no quiere decir que sea la única. Imaginen el caso de la glibenclamida, ¿no? La primera vez que alguien la usó y le dio hipoglucemia porque la consumió antes de comer, ¿no? Dijo, oye, esto es raro, ¿no? No me dio nada gastrointestinal, no me bajó mi glucosa. Y que otro médico dijera, no, nada más disminuye la dosis, ¿no? Lo que hoy sabemos tan obvio de que la glibenclamida se consume forzosamente sin ayuno, ¿no? Se dio precisamente por reportar reacciones adversas y por evaluar y generar mejor información. Entonces, cuando nosotros generamos esta información diferente, es lo que estamos haciendo, postulando que se pueden hacer mejores algoritmos terapéuticos, mejores sugerencias en la prescripción. Otra de las cosas que también hicimos, bueno, pues fue empezar a caracterizar muy bien esas reacciones adversas gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, flatulencia, ¿no? Constipación, pero también en qué grupo de probióticos eran mucho más comunes. Y bueno, podemos concluir con esto, ¿no? De los diferentes estudios que avalan el uso de probióticos para tratamiento de la obesidad, todos confirman la eficacia, pero muy pocos le apuestan a evaluar la seguridad.
Y algo interesante es que nuestros datos podrían ayudar a la población a conocer más sobre reacciones adversas y dos, a los profesionales a hacer mejores prescripciones. ¿Qué es el otro futuro que yo veo aparte de apostarle a las plataformas computacionales, aparte de colaborar con otros profesionales? Pues el mundo de los dispositivos médicos, ¿no? El mundo de la famosa tecnovigilancia. Y entonces ahí me tengo como científico y académico que soy, pues a mostrarles algunos datos que obtuve. Cuando le puse tecnovigilancia a la plataforma de PubMed, solamente encontré 7 estudios, ¿no? No hay mucha literatura. El primero de ellos fue publicado en el 2010. Y esos 2 estudios se los quiero comentar. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Bueno, en el primer estudio es sobre una bomba de infusión. Lo que ellos postulan en este estudio es generar, ¿no?, un tipo validación, instrumento para validar, ¿no?, la calidad del producto. ¿Qué es interesante de esto? Que en los primeros puntos que se pueden evaluar pues son características técnicas, ¿no? Oye, tiene o no el número del lote, oye, tiene o no el fabricante, oye, tiene las especificaciones, X, Y cosas, es decir, cosas técnicas, ¿sí? Ellos ponen en la escala, por ejemplo, del embalaje, ¿no?, lo que tienen que calificar, le ponen una puntuación y finalmente evalúan uno y lo validan. Tienen 5 bombas de infusión diferentes y las validan, ¿no? Aquí entonces, cuando escuché el taller de la ponente Rosendo, ¿no?, se me hizo increíble cómo ya hay entonces guías, ¿no?, que te dicen específicamente cómo tienes que evaluar la calidad de un instrumento médico. Otro estudio también que les pongo en la mesa, postulado también entre el 2010, es acerca de los famosos expedientes electrónicos, ¿no? Ellos lo que evalúan en tecnovigilancia es si estos expedientes electrónicos realmente están optimizando la seguridad de la población. Específicamente lo ven en el caso de antibióticos que no se están administrando, ¿no? Y entonces el expediente electrónico empieza a identificar realmente dónde está el problema. El problema fue porque la farmacia no lo dispensó, el problema fue porque la enfermera no sabía cuál era el que tenía que administrar, ¿no? El problema fue que no existía a lo mejor en el hospital, es decir, ¿qué está pasando para que ese paciente no esté obteniendo su antibiótico? Y entonces el expediente electrónico muestra que van disminuyendo precisamente esos pacientes que se quedan sin la dispensación de su producto y sin la administración, ¿no? Entonces sí está sirviendo y esa es la parte de decir, hacemos tecnovigilancia de muchas cosas, ¿no? Uno de ellos incluso es el expediente médico. Pero la realidad es que la famosa minería de datos también se puede utilizar aquí. Y voy a poner en la mesa ahora 2 estudios que se acaban de publicar en el 2025. Cómo hacer minería de datos en tecnovigilancia con las plataformas computacionales de FDA, por ejemplo, y los estudios científicos. Es decir, veamos qué se está publicando en la literatura, veamos qué hay en plataformas computacionales y empecemos a hacer el análisis. El primero que les pongo es acerca de unos implantes mamarios, ¿no? Este estudio lo que evalúa es decir, oye, no nos vamos a detener a ver cuál es el tipo de implante que están usando, ¿no? Hay una diversidad inmensa de implantes. Es más, ¿por qué lo están usando ese implante, no? Si fue porque la mujer tuvo cáncer y quiere una reconstitución de la glándula mamaria, etcétera. No. Nos vamos a detener específicamente a todos los incidentes adversos que se están reportando. Ellos recolectan casi estos 7 estudios donde se utilizaron implantes mamarios y la población empezó a reportar estos incidentes adversos. Me detuve solamente en uno, ahí está, son 80 pacientes, no especifican el tipo de implante que se usó, pero sí lo que dicen es que hay incidentes adversos como dolor, ¿no? Y eso es algo que, bueno, decimos, es cierto, ¿no? Los datos existen, los estudios los publican, muy bien, pero ahí viene otra cosa. Es muy diferente los estudios clínicos aprobados, por ejemplo, por FDA. Esos a veces ni se llegan a publicar, pero los datos están ahí también, ¿no? Es decir, hay datos por todos lados. Una cosa son los datos de artículos de investigación y otros son los datos de plataformas como aquellos comités que aprueban el protocolo de estudios clínicos. Entonces, en un estudio clínico también ellos evalúan implantes mamarios, ¿no? Y ven los incidentes adversos. Cuando nos detenemos a decir, bueno, ¿y todo eso para qué sirve? Pues sirve para que haciendo minería de datos empecemos a postular de los casi 6 estudios donde evalúan incidentes adversos, ¿no?, de implantes mamarios, que podemos saber cuál es el incidente adverso más común.
Y ellos postulan que es dolor, ¿no? Aquellas mujeres que llegan a ponerse un implante mamario, lo que más manifiestan es dolor. Segunda cosa, oye, vamos a ver quién la está reportando, ¿no? O sea, si la está reportando la agencia reguladora, si lo está reportando a lo mejor en la misma compañía, ¿no? Y a lo largo de casi 10 años ha habido una modificación en las tendencias de quién está haciendo estos reportes. Otro interesante también que les pongo en la mesa es acerca de diabetes, ¿no? Y el caso de que hay dispositivos que seguramente me sirven para monitorear, ¿no? La glucosa, o dos, incluso que son para poder administrar insulina. Este estudio en 2025 lo que empieza a postular es, vamos a ver cuántos estudios en la literatura científica hay, y al final son 21 estudios, ¿no? Ok, todos estos estudios sobre algún dispositivo que se usa para el diagnóstico y control de la diabetes, ¿no? ¿Están evaluando la seguridad? Si se manifestó algún incidente adverso, sí, sí lo están haciendo, ok, tomémoslo. Y luego vamos a compararlo contra lo que está manifestando FDA. Y FDA al final, comparando contra lo que ellos postulan, empieza a decir problemas en el paciente o problemas en el producto, ¿no? Y hay fallos como que no le viene, ¿no? O que no tiene a lo mejor la evidencia de la cantidad de glucosa que tiene, ¿no? O sea, hay varias fallas, ahí está, ¿no? En el paciente podemos ver hipoglucemia porque hay un mal diagnóstico, etcétera. Incluso lo que hace FDA, ¿no? Más los estudios que yo estaba mostrando, es que hay algunos de ellos que están saliendo del mercado y entonces comparamos aquellos que son monitores de glucosa o sistemas de monitoreo continuo de glucosa comparado contra bombas de insulina. Y los azules, ¿no? Son los que más se han estado retirando del mercado. Y ahí está entonces la evidencia de que sí, podemos hacer minería de datos, comparando estudios que tienen datos, más comparando los datos que están en las plataformas de algunas agencias internacionales. Como soy académico, ya solamente les hago la invitación, si están interesados. La Facultad de Farmacia de la UAM tiene una maestría y un doctorado, ¿no? Estamos en el sistema de posgrado, en lo que ahora es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, es decir, hay becas o hay opción de becas por estudiantes interesados en hacer algún estudio de posgrado. Dos, en el laboratorio en donde yo estoy, estamos implementando esta parte de la farmacovigilancia, ¿no? Con plataformas computacionales. Si bien seguimos haciendo farmacovigilancia pasiva normal, ¿no? El monitoreo en las unidades clínicas de reacciones adversas, también le estamos apostando a esta parte de la minería de datos con otras cosas, ¿no? Ya les mostraba el estudio de epifármacos, les muestro el estudio también de fármacos para obesidad, por ejemplo, ese es un bonito caso de éxito, ¿no? 2 estudiantes de medicina hicieron un verano científico conmigo y expusieron el proyecto en lo que se conoce como Expociencias Morelos y ganaron su pase a Expociencias Nacional que se va a presentar ahorita en Tamaulipas a fin de año. Entonces, usando estas plataformas, pues van a ir y sociabilizar cómo se puede mostrar la información. También participamos en FELAMPE, ¿no? Desde fórmulas enterales con profesionales médicos y nutriólogos que las usan. Y finalmente, pues el último era el que les decía de los probióticos para el tratamiento de la obesidad. Es decir, estudios estamos haciendo muy diversos, ¿no? Todos de farmacovigilancia y todos, bueno, pues apostándole al uso de las plataformas computacionales. Y por último, el comercial, ¿no? Esperen el famoso curso de interacciones farmacológicas, una versión remix y mejorada para el 2026 verano, ¿no? Donde empezaremos a hablar ya ahora de especialidades pues médicas, clínicas, ¿no? Tal vez pediatría, oncología, y bueno, pues ahí los estaremos esperando en las plataformas y los instrumentos de las redes sociales del Instituto de Precios Farmacéuticos de México. Y con eso no me queda más que creo que ya no me gira. Y les dejo ahí mi correo de contacto, ¿no? eac-ff@uam.mx. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mi pregunta es sobre esta minería de datos, ¿se hace en base a modelos de Big Data? O sea, ¿meten muchas bases de datos y la investigan? Exacto. La idea, y ahorita nada más estamos poniendo unas de ellas, ¿no? PG Access, pero la idea sería comparar
Villa Access contra FDA, ¿no? Claro. Estamos pidiendo incluso comparar Micromedes contra lo que dice el léxico, o incluso hay otras como Medici con Pay, ¿no? Entonces, comparar todos los datos al final es lo necesario, ¿no? En los artículos estamos ya empezando a pulir esta información de la complementación. En carteles científicos hemos sido muy parciales, hemos llevado solamente una de las plataformas, ¿no? Pero bueno, al final es la idea de sociabilizar estos datos. Ok, y mi segunda pregunta es, entonces, ¿estos datos que adquieren de Big Data, ustedes mismos los filtran o están desarrollando un modelo de inteligencia artificial que lo... No, nosotros mismos, ¿no? Esto no es como tal la inteligencia artificial, ¿no? Sino es el análisis del profesional que utiliza esta información para procesarla diferente, ¿no? Ahorita no le estamos apostando a la inteligencia artificial, sino simplemente al análisis de todos esos datos que ya están ahí. Ok, gracias. Hola, mencionó algo sobre un verano científico. Si yo como estudiante o algún compañero como estudiante que esté interesado en este tema de la farmacovigilancia, quisiera participar, ¿cómo se le podría hacer? Muy bien, aquí en la universidad donde yo estoy, en la UAM, cada verano se abren convocatorias de proyectos para investigadores primero, ¿no? Tú los postulas y posteriormente se abren convocatorias para estudiantes del estado y nacionales, ¿no? Han llegado estudiantes de, no sé, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, ¿no? Y la idea es que durante 4 meses hacemos un proyecto, ¿no? Precisamente en la idea de decir, hay que hacer en 4 meses algo muy específico, pues es busquemos en plataformas computacionales cuál es la información que hay de reacciones adversas, comparémoslo contra la literatura, tipo un metaanálisis contra plataformas, y es lo que hemos postulado en el caso de obesidad y en el caso de VIH. Tenemos ya 2 veranos continuos haciendo estos proyectos, ¿no? Primero con VIH y ahora con obesidad. Para el 2026 estamos pensando en diabetes mellitus. Entonces, pues cualquier cosa ahí me puedes contactar o ver la red social de la universidad. Vale, y una pregunta en cuanto a pasantías o algún sistema de becarios, ¿existe algo así con ustedes? Pues lo que sí existe es más, ¿no? La parte del posgrado, ¿no? Cuando ya termines y estés interesada en hacer una maestría, pues postularte y bueno, pues es una de las opciones como tantas que hay en México, ¿no? En Yucatán hay una maestría en ciencias farmacéuticas, la misma UNAM, la UAM, el Politécnico, ¿no? Pero ahí en la Facultad de Farmacia de la UAM, pues estamos intentando hacer otra perspectiva de la farmacovigilancia, la farmacia hospitalaria al final tiene que seguir generando más y más información, ¿no? Y yo es a lo que los invito a todos, ¿no? Entender que los datos que ustedes van sacando, pues al final se tienen que sociabilizar y se tienen que publicar porque la evidencia al final se requiere, ¿no? Y las anécdotas pues se olvidan y cuando está plasmado en un artículo, podemos tomar esto como base para hacer mejoras. Ok, vale, muchas gracias. No de nada a ustedes. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? En nombre del Comité de Medical Expo le hacemos entrega al doctor Eric Ayala de su reconocimiento.